Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al estudio de la Divina Voluntad, volumen 3. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar nuestro estudio esta noche, continuando con la meditación número 49. Recordando la importancia de poner en práctica, sobre todo en nuestras vidas, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo siempre la ayuda celestial que necesitamos, porque no podemos hacer nada por nosotros mismos, eh, y recordando que es un camino largo, y que nos disponemos a toda su acción divina en nuestras vidas. Muchas cosas no comprendemos y no entendemos, pero estas enseñanzas nos ayudan mucho eh, a ver esa acción divina en Luisa, y cómo nuestro Señor Jesucristo va trabajando en Luisa, y ahí es donde nosotros recibimos mucha luz para ir conociendo en nuestras propias vidas cómo el Señor está trabajando en nosotros también. Entonces vamos a dar inicio a esta primera meditación. Adelante, Lupita. Gracias, Alex. Marzo 10, 1900. Efectos del sufrimiento. Esta mañana, habiendo recibido la Santa Comunión, veía a mi amado Jesús como niño, con una lanza en la mano, en actitud de quererme traspasar el corazón. Y como le había dicho una cosa al confesor, Jesús, queriéndome reprender, me ha dicho: tú quieres alejar el sufrir, y yo quiero que comiences una nueva vida de sufrimientos y de obediencia. Y mientras esto decía, me ha traspasado el corazón con la lanza, y después ha agregado: así como el fuego arde según la leña que se le pone, y así tiene mayor actividad en quemar y consumir los objetos que se arrojan en él, y por cuanto mayor es el fuego, otro tanto es mayor el calor y la luz que contienen, así el sufrimiento y la obediencia, por cuanto es mayor, tanto más el alma se hace hábil para destruir lo que es material, y la obediencia, como a blanda cera, le da la forma que quiere. Gracias, Lupita. Ok, vamos a hacer algunos comentarios eh, sobre esta meditación, nada más enfocándonos en algunas cosas de las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo su gracia para comprender su enseñanza y para disponernos a poner en práctica. Bueno, vemos a Luisa, que después de recibir la comunión está con nuestro Señor Jesucristo como niño, en su estado normal de Luisa, fuera del cuerpo, en alma. Así es como podemos entender esta parte, como él ve a nuestro Señor con esa lanza en la mano, en actitud de querer traspasar el corazón de Luisa. Aquí podemos reflexionar en nosotros mismos,
que este pequeño niño Jesús también quiere traspasar nuestros corazones y llenarnos totalmente de Él. Dice, y como le había dicho una cosa al confesor, Jesús, queriéndome reprender, me ha dicho, tú quieres alejar el sufrir, y yo quiero que comiences una nueva vida de sufrimientos y de obediencia. Entonces esto es muy importante porque, así como comentábamos ahorita al comienzo, que podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo va trabajando en Luisa y cómo nosotros podemos contemplar que el Señor trabaja en nosotros cuando nos disponemos y ponemos en práctica en nuestras vidas. Aquí, en esta ocasión, quiere disponer a Luisa, nuestro Señor, a una nueva vida de sufrimientos y de obediencia. Entonces aquí hay un cambio para Luisa, sabiendo que ha pasado por un periodo largo en ese volumen 1 y 2, de mucho tiempo, especialmente el volumen 1, aproximadamente 26 años, y aquí vemos que la quiere disponer a esta nueva vida de sufrimientos y de obediencia. Entonces reflexionemos en eso, en nuestras vidas, que el Señor siempre quiere actuar en nosotros. Dice, y mientras esto decía, me ha traspasado el corazón con la lanza, y después ha agregado, así como el fuego arde según la leña que se le pone, y así tiene mayor actividad en quemar y consumir los objetos que se arrojan en él. Y por cuanto mayor es el fuego, otro tanto es mayor el calor y la luz que contienen. Así el sufrimiento y la obediencia, por cuanto es mayor, tanto más el alma se hace hábil para destruir lo que es material, y la obediencia, como ablanda cera, le da la forma que quiere. Entonces vemos aquí a lo que quiere disponer nuestro Señor Jesucristo a Luisa con este nuevo sufrimiento y esta nueva obediencia, y para nosotros también. ¿Qué efectos tiene en nosotros los sufrimientos y la obediencia? Y por cuán mayores sean, dice, tanto más el alma se hace hábil para destruir lo que es material. Y la obediencia, como ablanda cera, le da la forma que quiere. Entonces nosotros con esta luz que nos da a través de esta meditación, pues nos disponemos a todas las cruces que el Señor quiera mandar para nosotros, de sufrirlas, abrazarlas con amor, ofrecerlas y sufrirlas con mucha humildad y con mucho amor. Y también la obediencia, si estamos en algún tipo de dirección,
espiritual, de algún sacerdote o algún guía espiritual, etcétera. También esa parte nos corresponde, y por supuesto obediencia a estas verdades, obediencia a estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de ponerlas en práctica en nuestras vidas, porque nos queremos disponer a, a la transformación que Él quiere hacer en nosotros. Okay, vamos a continuar con la siguiente meditación. Adelante, Lupita. Marzo 11, 1900. Encuentro con un alma del purgatorio. Continúa casi siempre lo mismo. Esta mañana veía al buen Jesús más afligido que de costumbre, amenazando con una mortandad de gente, y veía en ciertos lugares que muchos morían. Después he pasado por el purgatorio, y reconociendo a una amiga difunta, le preguntaba varias cosas sobre mi estado, especialmente si es voluntad de Dios este estado, si es verdad que es Jesús el que viene o viene el demonio, porque le decía, como tú te encuentras delante de la verdad y conoces con claridad las cosas sin que te puedan engañar, ¿puedes decirme la verdad acerca de mis circunstancias? Y ella me ha dicho, no temas, tu estado es voluntad de Dios y Jesús te ama mucho, por eso se manifiesta a ti. Y yo, diciéndole alguna de mis dudas, le he pedido que viera ante la luz de la verdad si eran si eran verdaderas o falsas, y me hiciera la caridad de venir a decir, y que si eso hacía, yo en recompensa le mandaría celebrar una misa en sufragio, y ella ha agregado, si lo quiere el Señor, porque nosotros estamos tan inmersos en Dios que no podemos ni siquiera mover las pestañas si no concurre Él. Nosotros habitamos en Dios como una persona que habitara en otro cuerpo. ¿Qué tanto puede pensar, hablar, ver, obrar, caminar, por cuanto le viene dado por aquel cuerpo que la circunda por fuera? Porque nosotros no es como en vosotros que tenéis el libre albedrío, la propia voluntad. Para nosotros toda voluntad ha terminado. Nuestra voluntad es solo la voluntad de Dios. De ella vivimos, en ella encontramos todo nuestro contento, y ella forma todo nuestro bien y nuestra gloria. Y mostrando un contento indecible por esa voluntad de Dios, nos hemos separado. Gracias, Lupita. Bueno, vamos a comentar un poco sobre esta meditación, sobre este encuentro de Luisa con esta alma del purgatorio. Dice Luisa en este numeral 1, después he pasado por el purgatorio, o sea, ella está en alma, ella ve todo lo que está ocurriendo, donde nuestro Señor está que en muchos lugares las personas morían porque estaban ocurriendo diferentes cosas. Pero después Luisa ve a esta
alma del purgatorio. Ella pasa por el purgatorio y reconoce a una amiga difunta y le pregunta varias cosas sobre su estado. Especialmente Luisa quiere saber si su estado es voluntad de Dios. Luisa siempre tiene esta inquietud, al igual que nosotros. Siempre queremos estar dentro de la voluntad de Dios. Dice, si es verdad que es Jesús el que viene o bien el demonio, porque le decía, como tú te encuentras delante de la verdad y conoces con claridad las cosas sin que te puedan engañar, puedes decirme la verdad acerca de mis circunstancias. Y bueno, aquí quisiéramos contemplar que Luisa, como alma mística, como alma víctima, como un alma que vive mayormente entre el cielo y la tierra y que tiene tantas experiencias de ver a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Madre Santísima, a los ángeles, a los santos, a las ánimas del purgatorio, como en esta situación. Entonces, pues Luisa tiene muchas circunstancias que la rodean en comparación a nosotros. Entonces, las circunstancias de Luisa son muy diferentes y por eso ella hace este tipo de pregunta. Y el ánima del purgatorio le responde a Luisa, le dice, no temas, tu estado es voluntad de Dios y Jesús te ama mucho, por eso se manifiesta a ti. Entonces ella recibe esta confirmación de esta ánima del purgatorio. Entonces Luisa continúa y quiere preguntarle acerca de algunas de sus dudas. Dice, y yo diciéndole algunas de mis dudas, le he pedido que viera ante la luz de la verdad si eran verdaderas o falsas, y me hiciera la caridad de venírmelo a decir, y que si esto hacía, yo en recompensa le mandaría a celebrar una misa en sufragio, y ella ha agregado. Bueno, la respuesta de esta ánima pues es muy importante para nosotros, pues nos dicen muchas cosas. En esta respuesta podemos encontrar tantas cosas para contemplar y meditar. Lo primero que esta alma responde es si lo quiere el Señor. Entonces, solo si lo quiere el Señor y lo permite el Señor, es que esta alma del purgatorio le puede contestar algo a Luisa. Y le dice y le explica, porque nosotros estamos tan inmersos en Dios. Eso es muy hermoso y es algo que nosotros debemos de contemplar en nuestras vidas, estar tan inmersos en Dios aquí en la tierra. O sea, que no podemos ni siquiera mover las pestañas si no concurre Él. Nosotros habitamos en Dios como en una persona que habitaría en otro cuerpo. Entonces nos está dando una descripción de cómo está viviendo
el cielo, aunque fuera en el purgatorio, esta alma. Dice que tanto puede pensar, hablar, ver, obrar, caminar, por cuanto le viene dado por aquel cuerpo que la circunda por fuera. O sea, todo en el alma, ya en la eternidad, es voluntad de Dios únicamente. Ahí ya no actúa más la voluntad humana o la libertad del libre albedrío que pudiéramos tener. Y esto es muy importante en nuestra condición de aviadores que estamos aquí en la tierra. Muy, muy importante, y vamos a ver mucho más sobre esto conforme vayamos avanzando más en los conocimientos. Dice, para nosotros toda voluntad ha terminado. Nuestra voluntad es solo la voluntad de Dios. De ella vivimos, en ella encontramos todo nuestro contento y ella forma todo nuestro bien y nuestra gloria. Y mostrando un contento indecible por esta voluntad de Dios, nos hemos separado. Entonces así ha terminado este encuentro de Luisa con esta alma del purgatorio, que nos deja ver como en una ventanita parte de esa vida eterna que pudiéramos decir la mayoría de nosotros, al menos de que alguien, por gracia de Dios, viva una vida totalmente de santidad y ascienda directamente al cielo, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero la mayor parte de nosotros eh, pasaríamos por el purgatorio, y esta es parte de esa condición en la que nos encontraríamos. Entonces es bueno, es muy bueno para el alma contemplar eh, esta vida eterna. Nosotros no contemplamos lo suficiente la vida eterna, sino que mayormente tenemos nuestros ojos puestos aquí en la tierra. Y esta vida aquí en la tierra pues es solo un abrir y cerrar de ojos comparado a toda la eternidad. Entonces verdaderamente que nosotros deberíamos de contemplar mucho la vida eterna, y aquí podemos ver en esta ventanita a través de esta ánima del purgatorio que nos comunica esta vida que está viviendo en Dios. ¿Ok? Vamos a continuar con la siguiente meditación. Marzo 14, 1900. Modo para atraer a las almas al catolicismo. Habiéndome dado el confesor la obediencia de pedirle al Señor que me manifestara el modo cómo hacer para atraer a las almas al catolicismo y para quitar tanta incredulidad. Yo se lo he pedido varios días, y el Señor no se dignaba manifestarse sobre este punto. Finalmente, esta mañana me he encontrado fuera de mí misma, transportada dentro de un jardín que me parecía que fuera el jardín de la iglesia, y allí estaban muchos sacerdotes y otras dignidades que discutían sobre este tema. Y mientras discutían, salía un perro de desmesurado tamaño y fuerza. La mayor parte de estas personas
quedaban tan asustados y debilitados que llegaban a hacerse morder por aquella bestia y después se retiraban como cobardes de la empresa. Aquel perro enfurecido no tenía fuerza de morder a aquellos que tenían como centro a Jesús en el propio corazón, que por lo tanto venía a formar el centro de todas sus acciones, pensamientos y deseos. Así, Jesús formaba el sello de estas personas y aquella bestia quedaba tan débil que no tenía fuerza ni siquiera de respirar. Ahora, mientras discutían, yo oía a Jesús que desde atrás de mi espalda decía: todas las demás sociedades conocen quién pertenece a su partido. Solo mi iglesia no conoce quiénes son sus hijos. El primer paso es conocer quiénes son aquellos que le pertenecen, y a estos les podéis conocer al establecer un día una reunión en el que invitaréis a los que son católicos a que vayan al lugar destinado para tal reunión, y ahí, con la ayuda de católicos seglares, establecer lo que les conviene hacer. El segundo paso es obligar a la confesión a aquellos católicos que intervengan en esto, pues esta es la cosa principal que renueva al hombre y forma a los verdaderos católicos. Y esto no solo a aquellos que se encuentren presentes, sino obligar a los que son patrones a que obliguen a sus súbditos a la confesión. Y si no lo logran por las buenas, aún con despedirlos de su servicio. Cuando cada sacerdote haya formado el cuerpo de sus católicos, entonces podrán encaminarse a otros pasos superiores, porque el reconocer la oportunidad del tiempo, como meterse en los partidos y la prudencia en exponerse, es como la poda a los árboles, que hace producir frutos grandes y maduros. Pero si el árbol no es podado, produce, sí, un bello conjunto de follaje y de flores, pero apenas cae una helada, sopla un viento, no teniendo el árbol humor suficiente y fuerza para sostener tantas flores, para cambiarlas en frutos, las flores se caen y el árbol queda desnudo. Así sucede en las cosas de religión. Primero debéis formarlos un conveniente cuerpo de católicos para poder hacer frente a los otros partidos, y después podéis llegar a introducirlos en los otros partidos para formar uno solo. Dicho esto, no le he oído más, y sin ni siquiera verlo, me he encontrado en mí misma. ¿Quién puede decir mi pena por no haber visto al bendito Jesús durante todo el día y las lágrimas que tuve que derramar? Gracias, Lupita. Bueno, vamos a hacer unos breves comentarios sobre esta meditación. Primero vemos que a Luisa se le da la obediencia por el confesor sobre esta inquietud de cómo atraer las almas al catolicismo. Aquí, igual que en las Sagradas Escrituras, hay muchas cosas que solo podemos entender viéndolas en el tiempo en la cual fueron escritas, lo que se estaba viviendo en ese momento. Igual aquí tuviéramos que ver en la historia por lo que pasaba la iglesia y el catolicismo
especialmente en Italia. Y así podemos entender un poquito esta petición de el confesor de Luisa. Pero hay cosas importantes en esta interacción que vamos a ver aquí. Luisa obviamente se lo pide a nuestro Señor. Dice, finalmente esta mañana me he encontrado fuera de mí mismo. Entonces Luisa está en alma y es transportada de dentro de un jardín que me parecía fuera el jardín de la iglesia. Y ahí estaban muchos sacerdotes y otras dignidades que discutían sobre este tema. Bueno, esto es como una ventana que podemos ver a través de Luisa de esta situación. Dice, discutían, salía un perro, dice, mientras discutían salía un perro de desmensurado tamaño y fuerza. Y la mayor parte de estas personas quedaban tan asustadas y debilitados. Queremos poner atención a esto, a lo del perro y a lo de estas personas, que llegaban a hacerse morder por aquella bestia. Y después se retiraban como cobardes de la empresa. Esto lo queremos poner en profunda contemplación, pidiendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo para comprender más esta situación, no de la situación en sí, sino de la parte espiritual del combate. Y aquí vamos a ver la segunda parte de esto. Dice, aquel perro enfurecido no tenía fuerza de morder a aquellos que tenían como centro a Jesús. Ahí queremos subrayar, queremos hacer énfasis en esta parte. Dice, aquel perro enfurecido no tenía fuerza de morder a aquellos que tenían como centro a Jesús en el propio corazón. Muy importante esto. Que por lo tanto venía a formar el centro de todas sus acciones. Sí, esto nos regresa hasta las primeras enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo Luisa, del volumen 1, de hacer todo por amor y para la gloria de Dios. Sí, entonces todo está conectado, estas personas están viviendo de esta manera, de sus acciones, de sus pensamientos y de sus deseos. Sí, Jesús formaba el sello de estas personas. Esto es muy importante. Y aquella bestia quedaba tan débil que no tenía fuerza ni siquiera de respirar. Entonces esta es la parte, estas dos partes de estas dos tipos de personas, las que fueron mordidas por esta bestia y las que no pudieron ser mordidas por esta bestia, y el por qué no fueron mordidas por esta bestia es de suma importancia en nuestra vida espiritual y en poner en práctica lo que nos va enseñando nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Lo demás realmente no nos queremos enfocar en este tema, sino que en lo único que sí queremos es esta parte donde dice, el segundo paso es obligar a la confesión a aquellos católicos que intervengan en esto, pues esta es la cosa principal que renueva al hombre y forma los verdaderos católicos.
Entonces, a cualquier persona que se haya alejado de la iglesia, que esté pasando por cualquier situación difícil en su vida, siempre queremos acercar esta alma al sacramento de la reconciliación, que sea renovado y fortalecido por nuestro Señor Jesucristo. Lo demás realmente no lo queremos enfocar en lo demás. Es algo que ocurría en ese tiempo y para ese tiempo. Pero la primera parte sí, la primera parte sí nos queremos enfocar, queremos contemplar mucho esa parte y lo importante que es para nosotros poner en práctica todas estas enseñanzas, viendo a estas segundas personas que no fueron mordidas por la bestia, porque tenían ese sello de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas, porque todo lo hacían por amor y para la gloria de Dios, y tenían a Jesús en su corazón. Así queremos nosotros pedir la gracia de siempre tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, de sufrir lo que tengamos que sufrir, así como vimos en la otra meditación. A veces a través de las personas nos va a mandar las cruces, como hemos visto en el volumen 1, volumen 2, que sepamos y que vayamos aprendiendo también a identificar y hacer este combate espiritual cuando es necesario, identificando al enemigo, que vemos que Luisa también quería hacer. Entonces aquí vamos a concluir. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por todas las gracias, por tanta luz y enseñanzas que nos da a través del libro del cielo, de estas meditaciones y enseñanzas, que ellas sean vida para nosotros. Gracias por su infinita misericordia con nosotros pecadores. Pedimos humildemente la intercesión de nuestra Madre Santísima, que nos cubra con su manto de protección y de amor. Pedimos la intercesión de San José, de la pequeña hija de la Divina Voluntad, Luisa Picarreta. Gracias a todos ustedes que están llevando a cabo este estudio que realizamos humildemente, con mucho amor y para la gloria de Dios, y la venida de su reino aquí en la tierra, así como en el cielo, en medio de todas las criaturas. Gracias a Lupita, gracias por amar tanto a nuestro Señor Jesucristo y a todos aquellos que van a realizar este estudio. Concluimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Buenas noches.